poder hacer de este estado
Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Son las 8 en punto y como lo hemos hecho largo ya de 3 semanas, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Zoom y simultáneamente a través de Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien siempre agradezco que nos facilite su plataforma para llegar a más profesionales de la salud. Les recuerdo que este video estará grabado y estará disponible para ustedes en YouTube en un par de horas terminando la sesión. Solamente hay que ingresar a YouTube, teclear Medical Legal Center y está ordenada la voz del residente todos los jueves el caso de ortopedia y traumatología, donde podrán volver a verlas, compartirlas con sus compañeros, etcétera. Si usted es jefe de residentes y requiere una de las prácticas de Medical Legal Center para adiestramiento en temas médico-legales a su grupo médico de residentes, no duden en contactarlos y solicitar esta plática al correo atención.mlc@gmail.com, atención sin acento, .mlc@gmail.com, y con mucho gusto la generamos sin ningún costo para usted en tiempo de pandemia. Le recuerdo nuestras redes sociales, La Voz del Residente en Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto yo les voy a dejar en el chat la información, el link de Instagram, de Facebook, y también hemos generado un grupo de Telegram especialmente para todos los residentes de Latinoamérica, para que ustedes hagan comunidad, puedan compartir información, inquietudes. Ese chat es especialmente para ustedes. Les recuerdo que todas las preguntas deberán formularse solamente por el icono de preguntas y respuestas. El chat solamente nos saludamos, etcétera, pero preguntas solamente las de este otro momento. Asimismo, les recuerdo que inviten a más de sus compañeros, otros residentes de la especialidad, para que cada día, el jueves, seamos más. Les recuerdo, el objeto de este programa es que cada médico de esta especialidad de ortopedia y traumatología, haciendo su residencia, pueda compartir experiencias de lo que está haciendo su sede, que la sede de la Ciudad de México nos comparta qué está haciendo, que lo mismo haga la sede de Buenos Aires, de la sede de Chihuahua, y que todos veamos qué pasa en cada parte de Latinoamérica para que como residentes tengamos mayor experiencia, generemos mayor conocimiento. Les recuerdo cuál es la dinámica. Tenemos siempre un mentor que es un médico ya especialista en ortopedia y traumatología. El día de hoy estamos, yo digo, de fiesta porque tenemos una extraordinaria ortopedista, mujer, dama, inteligente. Bueno, me voy a acabar todos los calificativos y no creo que llegue al punto especial, que es la doctora Vanessa Salcido. Ahorita le voy a dar la bienvenida, pero les platico la dinámica. Ella va a ser nuestra mentora. Después de que el doctor Roberto Sánchez, que es nuestro invitado del día de hoy, haga su exposición, le daremos el uso de ella para que haga un resumen. Vienen preguntas y respuestas que podrá contestar el doctor Roberto si requiere apoyo la doctora Salcido, y al final el mensaje final de cada uno. Yo quiero antes que entonces darle la bienvenida a la doctora Vanessa Salcido, que por supuesto, doctora Vanessa, mi agradecimiento que haya estado aquí, y un saludo al doctor Leo López, al doctor Darío Garín, y por supuesto a la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología, que está también atrás de esto. Doctora Vanessa, bienvenida. Hola, Abraham, buenas noches a todos. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir, y muchas gracias a Medical Legal Center porque realmente es una oportunidad única que tienen que aprovechar. O sea, es un espacio para los residentes, y nosotros como por parte de la federación nos sentimos muy contentos de poder participar de este proyecto que es increíble y que creo que les va a fortalecer mucho la enseñanza, la investigación y herramientas de desarrollo. Está padrísimo que tengan el grupo, que tengan este foro de expresar sus trabajos. Créeme que he visto cómo se ha desarrollado yo, mi residente, a través de este trabajo de investigar, y es increíble. O sea, es una plataforma de en muchos sentidos que a ellos les da muchísima potencia a su aprendizaje y a su capacidad de exponer y de hablar. Te felicito por ese proyecto y nos sentimos tan entusiasmados en la federación de poderte apoyar, de formar parte de esto. No sabes qué emoción me da. Muchas gracias. Que dicho sea de paso, la doctora Vanessa se ha sido comprometidísima, a pesar de los pesares y de la salud, de un momento especial que ha vivido el día de ayer, que me cerró, me estoy clausurado para no decirlo, aún así aquí está,
Y bueno, Vanessa, eso vale el doble, te lo agradecemos muchísimo. Y bueno, hoy tenemos ahora a nuestro invitado de lujo también, el doctor Carlos Roberto Sánchez Loya. Él es egresado de la Universidad Autónoma de Baja California en Ensenada y residente de tercer año de traumatología y ortopedia en el Hospital General de Mexicali. Y él nos hablará del impacto del COVID en el cirujano ortopedista en México. Doctor Roberto Sánchez, bienvenido y sin más preámbulo, le dejo el uso de la voz, pues puede presentar pantalla, Claro que sí. etcétera. Nos vemos Muchas en la gracias. sesión de preguntas y respuestas con la doctora Vanessa. Gracias, doctor. Bienvenido. Gracias, Vanessa. Nos vemos en las preguntas y respuestas. Gracias. Un segundo. ¿Me logran ver ahí? Perfecto. Ok. Muy bien. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Roberto Sánchez Loya. Muchas gracias por la invitación, antes que nada. Vamos a hablarles un poquito de ciertos trabajos que hemos estado trabajando ahí en el Hospital General de Mexicali. Uno de ellos es el impacto de COVID-19 en el cirujano ortopedista en México. Un poquito de introducción. Tenemos pues ya muy bien conocido la situación que se está viviendo actualmente, que el 8 de diciembre del 2019 en la provincia de Wuhan, en China, en Hubei, China, se empezaron a detectar unos casos anormales de neumonía de origen desconocido. Estos casos tuvieron el origen en el mercado mayorista de mariscos, lo que empezó a llamar la atención de los epidemiólogos de la zona y se empezó a propagar un virus aparentemente desconocido de inicio. A pesar de las desesperadas medidas de prevención o contención que China trató de realizar, se fue propagando un poco cerca de territorios, países, cruzando fronteras e incluso eh, por todo el mundo. Este, Avanzando en la línea del tiempo, la pandemia ya declarada como tal por parte de la OMS, el 7 de enero empiezan los científicos ya identifican a este tipo de coronavirus que tiene una similitud con el SARS, lo llaman SARS-CoV-2 y ya es para el 11 que se le denomina COVID-19. Ya aquí es cuando es declarada una pandemia y ya una emergencia mundial. Rápidamente, pues ya sabemos, yo creo que la mayoría, el coronavirus se denominó así por su apariencia microscópica de parte del microscopio electrónico, que tiene una apariencia de llevar una corona. Este virus se encuentra principalmente en los animales, que es su modo de reserva, y de igual manera se ha ido apreciando que se transmite al ser humano. Tienen una alta capacidad de virulencia. Estas pueden llegar a provocar principalmente lo que son infecciones respiratorias, como lo es un resfriado común. Sin embargo, estos resfriados pueden pasar a complicarse, de tal manera que se vieron en una gran similitud con el síndrome respiratorio de Medio Oriente, el MERS-CoV, o el síndrome respiratorio agudo severo. De aquí el nombre que se le colocó, el SARS-CoV-2. Se cree, sin embargo, no se comprobó totalmente que está en el reservorio del murciélago. Este, Continuando, pues el contagio, como les digo, altamente contagioso de persona a persona una vez que ya se empezó a manifestar en el humano, por contacto directo, ya sea por gotitas de flush o toser o estornudar cerca, se desplaza en el aire, es recomendable la distancia, 1.8 metros aproximadamente, y la otra manera de transmitirlo a través de las superficies contaminadas o de los fomites, ¿no? Bueno, avanzando, pues ya actualmente la pandemia a la fecha aproximadamente ha afectado a unos 141 millones de casos a nivel mundial, con cerca del 80.4 millones de muertes, bastante rápido para el año que llevamos.
En México se han reportado 2.3 millones de casos aproximadamente con 214,000 muertes, bastante impactante. Como medidas preventivas al inicio no se tenía el conocimiento exacto, entonces nos agarró desprevenidos prácticamente a todos. Utilizábamos como medidas preventivas, tuvimos la experiencia de la influenza, el lavado de manos, empezamos a utilizar respiradores N95 que se fueron recomendados en el uso de quirófano y el equipo completo de protección personal, que muchas veces insuficiente en ciertos lados, en otros lados bajo apego al cómo utilizarlo, cómo retirarlo, todo un caso. Dentro del cuadro clínico les comentaba que era un resfriado común, que se agrava con una neumonía leve al principio, posteriormente empieza con edema pulmonar, insuficiencia orgánica, un choque séptico y posteriormente el síndrome de dificultad respiratoria, lo que lo lleva a la muerte de no ser tratado. La mayoría de los pacientes que se contagian por este virus pues, se recupera espontáneamente, algunos no es tan favorable y pues prácticamente esas son las etapas de la enfermedad. Como diagnóstico rápido tenemos la tomografía, que es prácticamente el estándar que se le realiza a todos los pacientes cuando tienen la sospecha, y la confirmatoria, la PCR, que no se logra realizar en todos los pacientes. Actualmente ya tenemos anticuerpos, pruebas rápidas, que también en muchas ocasiones son inespecíficos. Tratamientos, tenemos oxigenoterapia, ventiladores, antivirales, se han utilizado múltiples tratamientos, sin embargo, ha ido cambiando conforme el ciclo de la enfermedad y el tiempo. Como les decía, anticoagulantes, oxigenoterapia, el aislamiento en casa, muy importante para evitar la propagación del virus en cuanto a los familiares o la gente que rodea a la persona. Y una vez contagiado, pues repetir el PCR para saber que ya está libre de esto. Bueno, pasando un poco a la cuestión de México, el primer caso se suscitó el 27 de febrero, reportado, y 64 días después, fue exponencial, en 19,000 casos a nivel nacional. Posterior a esto, en esas mismas fechas, 1,859 fallecidos. Entonces, creció de una forma impresionante, de tal manera que del 27 de febrero al 30 de abril, ya era el 9,67% había fallecido estas personas que se contagiaron. Entonces, en esta ocasión empieza a haber estudios y afecciones en todas las especialidades de la medicina, sectores de salud y pues una pandemia global. Hablando del tema un poquito de la ortopedia y el COVID, aquí hubo un diferimiento de cirugías exagerado. La verdad, no teníamos el conocimiento como tal de este nuevo virus que nos agarró por sorpresa. Muchas de las cirugías que normalmente se consideraban como una urgencia empezaron a no realizarse, de tal manera que se otorgaba por el tratamiento conservador. De esta manera, pues pasó a tratar de realizar guías, donde en estas se expresaba cuál era la falta, ya sea la falta de recurso o la falta de experiencia que se tenía a llevar a este tipo de tratamientos conservadores. Vaya, también muy importante la ansiedad y el miedo de no saber con qué estábamos tratando, de saber que era una enfermedad, o es una enfermedad mortal en la que el ortopedista se sometía, ¿no? Este estudio publicado más recientemente, el 21 de marzo del 2021, me llamó mucho la atención porque es un estudio que se realizó en Latinoamérica. Incluso se tomó como México a 12 ortopedistas, de los cuales se evaluaron 400 en Latinoamérica. En eso se les realizó una encuesta vía virtual y evaluaban principalmente las preocupaciones del impacto financiero y psicosocial del ortopedista en su desempeño, de los cuales el 91% logró estar preocupado por su salud financiera y el 57% describió un estado de sentirse emocionalmente sobrecargado. De tal manera que la actividad del profesional en este caso afectó la pandemia en un 75%. Es lo que reporta este estudio. De igual manera, otras áreas donde los médicos ortopedistas en Latinoamérica se veía que formaban un papel crucial dentro de los servicios de emergencia.
pero a tal manera se tuvo que llevar un paro electivo, ya sea principalmente en la ortopedia, no tanto en la traumatología. Y dado a esto, el aumento de contagios durante la atención de la emergencia respecto a lo que importa el área del cirujano como tal, empezó en un incremento bastante alto. Teníamos recursos limitados, tanto de materiales, el presupuesto se destinaba a otras situaciones, limitados también en equipo de protección personal. Bueno, en casos de COVID en México, como les comentaba, a la fecha o lo más cercano a la fecha, tenemos 2.5 millones de funciones, 232,000. ¿Esto en qué nos habla? En la zona más o menos de la que les voy a hablar, de la zona del Pacífico, Baja California, Sonora, Baja California Norte. Aquí podemos apreciar que el grado de contagios fue más alto en Baja California Sur, a diferencia de otros países. Sin embargo, observamos que la mortalidad se dio un poco más alto en la cuestión de Baja California Norte. Es por esto que nos lleva al estar investigando este tipo de situaciones, ¿no? Para estas fechas del año pasado, el Acta Ortopédica Mexicana tira un artículo en el que nos ofrece unas recomendaciones para el reinicio de la cirugía ortopédica electiva, ya que prácticamente se apagó del todo, ¿no? Muchos de los médicos fueron requeridos en áreas donde normalmente no se desempeñaban, al igual que los residentes. Esta guía era una definición de los procedimientos ortopédicos selectivos y la forma correcta de estratificación del riesgo por el contagio. Las consideraciones especiales de la selección de los pacientes, era un grupo muy selecto realmente de los que se tenían que utilizar y los cuidados que se tenían que dar en el posoperatorio, ¿no? De igual manera, múltiples hospitales e institutos ortopédicos a nivel nacional, si no es que cerraron prácticamente sus puertas, las tuvieron que abrir a realizar un plan estratégico para poder atender pacientes que realmente no les correspondía del área de la especialidad de ortopedia, de tal manera que en algunos hospitales lo llamaron el código morado. Aquí pacientes se trataban se seguían tratando pacientes, de igual manera siguen muchos hospitales laborando de esa manera. Bueno, avanzando en lo que es la declaración de posición ante la atención del trauma durante la pandemia, también FEMICOT nos hace llevar un algoritmo de trabajo para el traumatólogo con el fin de mejorar lo que es la seguridad del médico y del paciente. Nos habla de lo que es el equipo de protección, en dado caso, y el tipo de contacto que tenemos con el paciente, para esto evitar el contagio y la diseminación de la enfermedad, ¿no? También él nos habla de restringir visitas médicas a los familiares en el momento de que estén en la hospitalización, el flujo de pacientes que no estén conglomerados, etcétera, etcétera. Para esto nos habla de que debemos de tener el ejemplo de otros países que fueron prácticamente invadidos por esta enfermedad previamente a nosotros y no menospreciar lo que ellos tuvieron que hacer para poder disminuir un poco lo que viene siendo la incidencia en nuestro país. Dentro de otros estudios que se realizaron en nuestro hospital aquí en Mexicali, tenemos que es una caracterización de las fracturas con resolución quirúrgica en pacientes pediátricos y adultos durante la pandemia COVID-19 en el periodo de abril de diciembre del 2020 en el Hospital General, perdón, de COVID-19 en el periodo de abril a diciembre del 2020, exactamente cuando fue que nos afectó bastante esta pandemia. Y el objetivo era identificar el número de pacientes con fractura en el esqueleto apendicular con resolución quirúrgica durante la pandemia. Prácticamente en este estudio era conocer el impacto que tuvo la pandemia de la cirugía de traumatología y ortopedia comparado con el año previo, donde pues prácticamente laborábamos de una forma normal y sin preocupación. Y esto era para evaluar el comportamiento cíclico de la incidencia de las fracturas durante este periodo. De tal manera nos llamó mucho la atención los resultados que obtuvimos. Al evaluar qué tipo de fracturas y la cantidad de tipo de fracturas que teníamos, llegamos a la conclusión de que evidentemente, como en todos los países, reportan una disminución de lo que es la cirugía ortopédica electiva, pero curiosamente nos llamó la atención que las fracturas de alta energía incrementaron prácticamente en las fracturas de tibia, de fémur, principalmente fueron las que se notaron más. Entonces, esto va ligada prácticamente
a lo contrario de otros países, que nos hace llamar que el confinamiento realmente no se llevó de una forma adecuada en la población mexicana, o principalmente de aquí de la zona de Mexicali. Por otro lado, tenemos un poco de estadísticas de lo que es FEMECOT, de los miembros que se contagiaron durante, o que se han contagiado durante esta pandemia, que tenemos que 183 fueron contagiados, de los cuales, aparte 43 que no eran miembros, que se tienen en esta tabla, de las cuales hubo 21 defunciones y 205 recuperados. Llama la atención. Dentro de un estudio que también estamos realizando en el hospital, tenemos que evaluar el impacto de la pandemia COVID-19 en la práctica médica, ortopédica y traumatológica. Es considerado como los factores de riesgo, de desarrollo y de la enfermedad y la gravedad del cirujano. Aquí el objetivo es identificar el impacto del bienestar de los cirujanos, de los residentes ortopédicos, y ya sea como pacientes, no tanto como el paciente, que prácticamente es todo lo que hemos estado revisando. Dentro de esto se realizó una encuesta. Realizamos una encuesta vía electrónica, a lo mejor algunos de ustedes ya participaron en ella. Hasta ahorita llevamos 117 pacientes, de los cuales se evaluaron si tenían contagio o no del virus, y cómo prácticamente dónde laboraban, si en una institución pública o privada. Tenemos prácticamente un poco de la mitad y mitad, ¿no? La atención en los hospitales, qué tipo de hospital era donde ellos laboraban, si era hospital COVID, no COVID, o ambos, ¿no? Prácticamente la gran cantidad de los ortopedistas que contestaron a esta encuesta refieren trabajar en ambos hospitales, como lo llaman, hospitales híbridos. Y muy importante, nos hace llamar la atención el lugar de contagio, ¿no? Prácticamente la gran mayoría es dentro del hospital. ¿Qué enfermedades asociadas tenían estas personas que se contagiaron? Diabetes mellitus, hipertensión arterial, cardiopatías, índice de masa corporal alta, vaya, enfermedades ya conocidas que complican la enfermedad. Otra de las causas de contagio notables era el uso adecuado e inadecuado del equipo de protección personal. Nos llevó a que el 52% pobremente llevó un adecuado equipo de protección personal, unos a veces, unos no. Entonces eso nos habla muchísimo más de la incidencia. El entrenamiento que se le dio al médico para utilizar el equipo de protección personal era muy pobre, realmente un 61%, es muy, muy bajo. Y esto es algo que nos llama la atención. Si ha sentido que su vida, esta pregunta se le hizo dentro de la encuesta, si ha sentido que su vida familiar ha tenido algún tipo de problema generado por la infección de COVID. La gran mayoría responde a un no, pero el 50% de las personas que respondieron es un sí. Y esto se ve muy relacionado prácticamente a lo que se ha estudiado sobre el médico que ha caído en depresión, en el miedo a laborar respecto a esto. Ya como conclusión, tenemos que a raíz de la pandemia nos percatamos de la importancia del médico cirujano ortopedista como un elemento crucial en el área de urgencias, más en esta situación de pandemia, y que México es un país en vías de crecimiento todavía, donde la economía no puede detenerse, y eso nos habla de que prácticamente la gente vive al día de su trabajo, por lo que se ve un aumento considerable dentro de la violencia y las fracturas de alta energía. Por eso mismo los ortopedistas son cruciales en este momento. Y el plan de todo esto es crear nuevas estrategias en casos de pandemia, ya que es primordial no frenar el sistema de salud en México para la atención médica, ya que es un derecho, y pues reiniciar todo, la salud es primero, ¿no? Y prácticamente el reinicio, ver el reinicio seguro de la cirugía electiva posterior a esta pandemia. Y es posible tomando en cuenta las recomendaciones especiales preoperatorias, intraoperatorias y posoperatorias. Y pues hasta ahorita es todo. Muchas gracias. Excelente, doctor, y además lo felicito porque se sujetó perfectamente a los tiempos y lo dijo todo. Es una gran cualidad, además, hacer las cosas de una manera breve. Y además, antes de iniciar, doctora Vanessa, doctor Roberto, alguna pregunta que tuviera el público, yo quisiera preguntar, particularmente en Mexicali, fue una de las zonas donde
de manera inicial se vivió el tema Así en es. México. O sea, fue la parte donde, podríamos decir, de las primeras partes donde entró el virus. Entonces, quizá por la cercanía de Estado con Estados Unidos, estábamos en pánico, etcétera. ¿Qué pasaba? ¿Qué sentía la comunidad médica? ¿Cómo se trataron los casos de ortopedia? ¿En qué momento se regularizaron? Si es que están de alguna manera regularizados. Pues la verdad, yo creo que fue muy similar en todos lados. La noticia fue muy sonada de que los primeros casos se vieron aquí en la frontera. Este, hasta la fecha todavía no está regularizado del todo. Día a día prácticamente nos vamos adaptando a la situación y pues seguimos trabajando en ello, vaya. No sé si la doctora quiere opinar algo. Sí, encabezamos las cifras, ¿no? Definitivamente cuando empezó la pandemia y hubo por parte de la FEMECOT un monitoreo a nivel nacional de los ortopedistas infectados, la zona encabezó la pandemia, encabezamos también hasta la fecha con número de muertes compañeros ortopedistas y creo que es un tema muy interesante porque el ortopedista yo creo que somos una especialidad tan completa y la verdad yo me sorprendí de mis compañeros su capacidad la capacidad de todos de transformarnos, mis residentes, Roberto entró al área de COVID y sin pensarlo, ¿no? Cuando está la situación más difícil y muchos ortopedistas se vieron afectados y lamentablemente diferente a otros países como Inglaterra, como Pakistán, que publicaron que ellos sí tuvieron una disminución de casos de ortopedia, nosotros no tuvimos disminución de casos de ortopedia y encontramos esa manera de trabajar en equipo junto con todos, de hacer solidaridad y sacar adelante a los pacientes de ortopedia y apoyar en áreas COVID. Y fue todo un reto, ¿no? Y la verdad sí encabezamos las cifras. Hasta la fecha, como te digo, seguimos adelante en cifras de mortalidad. Y creo que es lo que le da más importancia a ese trabajo y crear estrategias, porque al final no vale más ni menos. O sea, nosotros tenemos que proporcionar la atención médica, dar continuidad a la atención médica, independientemente si es un paciente con dificultad respiratoria o si es un paciente con una fractura de fémur. Y es todo un reto hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y creo que lo logramos hacer de una manera muy difícil y vamos a ir viendo cómo va a ir progresando esto, ¿no? Pero sí, muchas gracias, Abraham. A ver, yo tengo una duda además. ¿Qué pasa? Entonces, en ortopedia no se dio el caso que sufren la mayoría de los residentes, que me comentan que al bajar el número de casos, incluso parar por un periodo de tiempo las cirugías de determinadas especialidades, hay un hueco porque ahí llega el residente de segundo año queriendo operar y el de tercero dice, no, pues yo mejor opero las que yo no operé durante el periodo durante el año de residencia que debió haber hecho tantas cirugías y que no hizo. O sea, hay un hueco y un espacio que no sé cómo se va a resolver con las residencias, pero en esa sede no ocurrió esto. Sí, desafortunadamente ocurrió en todos los servicios, no nada más en nosotros. Prácticamente no se puede considerar un año perdido porque realmente lo aprovechamos en muchas otras maneras, pero sí hubo, como lo comento, un hueco Pero no hizo cirugías, las que tenía que hacer. Entonces viene la nueva generación queriendo hacer y bueno, pues son las mismas cirugías y ahora tendrán ¿cuál es el plan, Vanessa? ¿Los repartirán? ¿O cuál será el plan para generar mayor experiencia entre los residentes? Tengo que decir que mis residentes son muy solidarios. Cuando sucedió la pandemia, nos dividen a la mitad y la mitad se va al área, pero algunos residentes se quedan en el área COVID y otros residentes se quedan dándole continuidad al tratamiento. Entonces, unos se vieron con la jornada doble más pesada y otros pues en la jornada COVID que también es pesadísima. Entonces, al tiempo, lo que sucede es que se reintegran todos a ortopedia y los que sí habían estado operando ceden un poquito. Entonces, mis residentes, los de más alta jerarquía, tienden a ser muy solidarios y la verdad es que sí tenemos bastante trabajo y yo te puedo decir, o sea, yo estoy con ellos allá al día a día y la verdad es que me sorprenden la capacidad en que ellos mismos se enseñan. Es un proceso, yo creo que nos ayuda a crear más solidaridad. Yo no los veo mis residentes retrasados o como que se hayan afectado. Sí se afectó su enseñanza en gran forma, ¿no? Pero que esta situación de competencia, que es mi año, es mi cirugía, no. Sí se ponen de acuerdo y sí le dicen, sí le he escuchado de vez en cuando que, bueno, esta la vamos a hacer así
y a ver cómo la otra tú me ayudas acá, pero sean espacios, sean turnos, o sea, lo importante es este sentimiento, esa solidaridad que se creó. Creo que sí es muy importante. Excelente. A ver, doctor Roberto, ¿qué pasa? ¿No considera que hoy es el momento perfecto para los centros de entrenamiento? Esto es Respecto a que qué. aquella experiencia que no pude generarse por ese tema de la pandemia o por cualquier otro motivo, porque en mi sede no se llevaban a cabo determinados procedimientos, que es el objeto de este proyecto de La Voz del Residente, que puedan saber qué es lo que hacen los de otras sedes. Así es. No, yo hice el momento de decir, oye, pues es un centro de entrenamiento donde pues ahí también puede ir a practicar. De hecho, esa es la razón de buscar un centro de entrenamiento. Estamos en eso. Desgraciadamente, en muchos institutos todavía no regresan a su labor normal. Desgraciadamente, institutos mexicanos grandes, el Instituto Nacional de Rehabilitación todavía tiene una muy baja afluencia de pacientes y de procedimientos. Y así a nivel nacional hemos buscado lugares donde ir a capacitarnos para los procedimientos que tenemos deficientes aquí. Sin embargo, todavía apenas se está viendo un poco de reanimación de todos esos hospitales e institutos. Pero imagínense un centro de adiestramiento en donde estuviera libre de COVID, donde fueran cadáveres y entonces pudiera usted con este tema. Y bueno, yo creo que, Vanessa, tú sabes del proyecto, yo creo que tú es buen momento para que platiques que estás. A ver, Vanessa, te dejo el uso de la voz. Claro, el plan, como te digo, la FEMECOT viene ahorita, la mesa directiva actual, estamos trabajando muy fuerte en uno de esos proyectos que es el centro de entrenamiento. Por ejemplo, en las cifras que mostró ahorita Roberto, hubo una disminución de la cirugía ortopédica hasta de un 70%, que quiere decir que o sea, en prótesis, por ejemplo, no hemos puesto al 100, hemos puesto el 30% de las que poníamos antes. Y no se diga de artroscopía, o sea, cirugía electiva como tal no han tenido, y creo que ese es un buen área que se puede tratar en el centro de entrenamiento, que es el objetivo, ¿no? Contar que tenga todas las características para que con todos los cuidados se pueda tener cadáveres, se pueda entrenar y tengamos derecho a esta educación de calidad. Nosotros se ven como especialistas, a veces nos hace falta entrenar y poder recurrir. Es un proyecto muy, muy importante. Ahorita estamos trabajando en eso. La verdad es que sí, es un A ver, proyecto muy... Vanessa, Vanessa, uno de los temas que tiene un médico residente cuando es más aprobado, cuando es seleccionado por sí, después de ELENAR, uno de los temas es en dónde en qué sede me voy a hacer la especialidad y buscamos una sede donde pueda hacer mucha práctica, pero también puede ocurrir que llegue a una sede donde no pueda tener la práctica que quisiera. Luego entonces con estos centros de entrenamiento yo podría ir por mi cuenta, digo, siempre y cuando sea miembro de FEMECOT, y entonces obtener esa experiencia y poder quedar ahí, pues agarrar toda la experiencia que tenga, porque puedo quedarme todas mis vacaciones o los fines de semana o mi tiempo del que disponga fuera de mi sede, enfocarla a eso es factible, Vanessa. Así es, la idea es que los centros funcionen así como de alto entrenamiento, donde puedan ir los residentes y puedan ir los especialistas y todas las personas, incluso que tengan esa inquietud, que haya un lugar que cumpla con todas las características y la idea es que está muy padre el proyecto. Yo creo que próximamente lo va a presentar no quiero hacer el spoiler así muy grande, lo va a presentar el presidente, donde tiene ya considerados todas las herramientas, o sea, que haya el arco en C, que haya todo lo que necesitamos, el equipo de artroscopía, que haya los cadáveres y todo, pero como te digo, no quiero hacer el spoiler. Muy bien, Roberto, tú irías, por supuesto, a un programa, a Por un tema así. supuesto, a recuperar lo que difícilmente voy a recuperar. O incluso de ya estar esto funcionando al 100, bueno, pues todavía adquirir más experiencia, eso pues es muy valioso, ¿no? Claro que sí. Y no se encuentra A en ver, todos lados. ahí es Angélica Almeraya, primero ella mandó saludos y dice, sugiero que quizá en las zonas más rurales y alejadas donde no están accesibles los servicios de salud, y ahí mientras
y ahí mientras baja más la pandemia. ¿Qué opinan? Bueno, tú sabes, Abraham, que tiene que tener muchas características, o sea, la verdad es que el proyecto es tan grande y tiene tantas necesidades que tiene que tener características de ubicación, que tiene que tener buena logística, que para llegar no se complique, que sea para cualquier miembro, como dijiste, FEMECOT, que cumpla con todas las características para poder manejar cadáveres o manejar en su momento, tener el brazo en C. Entonces, que cuando se ocupan rayos X también tienen sus instalaciones especiales, así que tiene que ser un área, no es como una cabina móvil, digamos, ¿no? Que esa es otra idea. La idea es que sea un centro de adiestramiento a nivel nacional que funcione. Yo creo que, como lo dice nuestro presidente, yo creo que los ortopedistas nos merecemos, el trabajo que hacemos es muy importante para nuestra población y nos merecemos contar con con la mayor capacidad de resolución. Y tenemos que tener en cuenta que mucha de esa capacidad surge del adiestramiento técnico, o sea, de la habilidad quirúrgica, y desarrollar la habilidad quirúrgica, entonces que también es un compromiso. Pues yo creo, Vanessa, bueno, creo que también tendría que ser un trabajo de universidades o no sé, pero siempre he pensado que las agrupaciones médicas hacen mucho más y hoy qué bueno que FEMECOT lo esté haciendo. Yo le veo que puede tener grandes posibilidades. Ahorita Roberto lo ha dicho, yo iría y como a Roberto muchísimos médicos, no solamente residentes, también médicos especialistas que quisieran agarrar mayor experiencia en otra técnicas nuevas, evolución, etcétera. Y bueno, lo ideal sería, y espero que así sea en el futuro, que estuviera, como dice Vanessa, en los lugares estratégicos. Quizá en el centro del país sería quizá por el momento lo más cercano para que todo el mundo pudiera llegar y después, bueno, generar algunos otros en los lugares con la finalidad que todo el mundo pudiera tener estratégicamente acceso a ellos. Doctor Roberto Sánchez, su mensaje final, por favor. Pues prácticamente evaluar todos los riesgos que se somete el ortopedista día a día. Para esto, implementar nuevas medidas, crear estrategias, vaya, para disminuir los contagios y cuidarnos a nosotros mismos como pacientes, no tanto como médicos, ver cuáles son nuestras deficiencias y atacarlas, vaya, para otorgar un mejor tratamiento a los pacientes, no disminuir nuestra práctica quirúrgica ni tanto la ortopédica, que es prácticamente en lo que se ha visto la disminución. Vanessa, tu mensaje final, por favor. Como dice el mural que pusieron afuera del hospital, que la vida no se detenga. Yo creo que todos en la pandemia perdimos algo, perdimos un pedazo de corazón. Yo creo que todo nos fue así. Y eso que nos estimule a seguir adelante, a ser mejores, aprovechar este tipo de proyectos, aprovechar esta plataforma, a seguir haciendo trabajos de investigación, a seguir haciendo lo que nos gusta y prácticamente eso, seguir y hacerlo con más pasión, con más cuidados y con todo. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, Vanessa, yo quiero hacerte la última pregunta al doctor Roberto también. Tenemos otro programa que es Teoría del Caso los lunes, los miércoles una masterclass y durante más de un año hemos venido con un webinario que antes era de lunes a viernes, todos los días. Y había muchas preguntas, siempre yo me volvía loco, o sea, muchas preguntas. ¿Por qué los residentes no preguntan? O sea, el programa que más me han preguntado, y digo, lo mismo, tenemos el programa el lunes de anestesia, el martes de gine, el miércoles cirugía, el jueves de ortopedia, vamos a generar más de otras especialidades. No preguntan, ¿qué pasa? Piensa que ahí está el escrito listo pues, no, ¿qué pasa, doctor Roberto, Vanessa? ¿Por qué no pregunta el médico residente? No sé, falta de confianza, yo creo. No, bueno, preguntar no cuesta nada. Vane, ¿qué opinas? ¿Por qué no pregunta el médico residente? No, que no tengan miedo. Miren, este espacio, la verdad es que, muchas gracias, Abraham, es un espacio para ustedes, para el residente, donde ustedes pueden hablar, donde pueden expresarse, donde pueden decir, donde pueden darnos ideas también nosotros para seguirlos apoyando. Sabemos que son el futuro, sabemos que son, yo les digo, Roberto, por favor, cuando les toque operarme la cadera, déjenme derecha. O sea, entonces, sabemos lo que son para nosotros
Y les pedimos, por favor, que pregunten. O sea, la idea es que ustedes sean excelentes. Es como cuando un papá educa a un hijo. Yo siempre les he dicho que yo espero que mi hijo sea mejor que yo. Y es igual para mis residentes. Entonces, ustedes pregunten, siéntanse aquí. Es como un espacio muy confortable para ustedes, donde el único objetivo es mejorar la educación en México, mejorar su participación y tener esta plataforma de comunicación. Bueno, es algo increíble que pues en mis tiempos, aunque fue hace poquito, no se veía, no iba a estar, ¿no? Y qué padre que por Telegram también se puedan comunicar y apoyar. Oye, Vanessa, además yo quiero hacer público la petición que le voy a decir al doctor Leo y al doctor Darío, que te dejen aquí ya permanente, ¿eh? Ah, excelente. Yo encantada de apoyarlos en lo que les pueda ayudar. De hecho, estamos trabajando muy fuerte, como tú sabes, Abraham, en todo esto de apoyar a los residentes. Entonces, en muchos sentidos, yo encantadísima de apoyarlos. Pregunten. Esto es digamos, un cotorreo. Una vez me dijo un residente, doctor, y es como un cotorreo así. Ah, eso, es un cotorreo para crecer, para alimentarnos, retroalimentarnos, seguir adelante, darnos fuerzas, echarnos porras, incluso esas críticas nos ayudan a crecer. Así que siéntanse bienvenidos, apodérense de este espacio de Abraham, aprovechen su plataforma, despláyense, cuenten chistes, suban TikToks, lo que quieran, metan así de cuando se dé cuenta Abraham, hey, ¿por qué metieron un TikTok? Porque está divertido. Entonces, la idea es que sea su espacio, hagan lo suyo, hagan lo suyo. Así va a ser, Ana, así va a ser. Excelente. Bueno, pues yo les agradezco mucho, doctor Roberto Sánchez, por A supuesto, ustedes Vanessa, por la invitación. saludos al doctor Leo, al doctor Garín. Yo les recuerdo que este video está grabado y estará disponible para ustedes en un par de horas en YouTube. Entren a YouTube, teclean Medical Legal Center y todos los jueves va a estar la voz de residente en ortopedia y traumatología. Si usted es jefe de residentes o quiere una plática para sus médicos residentes con algún tema médico legal, no duden en contactarnos, lo hacemos sin ningún costo por un tema de aportación al correo atención.mlc@gmail.com, atención sin acento @gmail.com. Les recuerdo, les dejé en el chat del grupo de esta sesión el Facebook, el Instagram de La Voz del Residente y el Telegram. Los tres son de ustedes. Ustedes publiquen lo que necesiten, comuníquense, vean, invítense, den pláticas unos con otros. Realmente es generar comunidad entre todos ustedes. Yo les agradezco mucho y nos vemos. Se despide la doctora Froilán, como siempre me manda un abrazo muy grande y nos vemos, si Dios quiere, el próximo jueves, Vanessa, y aquí te esperamos. Gracias, doctor Roberto. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por el esfuerzo que hizo. Gracias. Bye. Sí, felicidades, gracias. Gracias.